Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Scarlett Espinosa, Pérez Marco, Virgilio Las Luisa, Álvaro Ronnie, Aguirre Jane, del curso segundo Informática B. Nuestro tema es sobre la introducción de la herramienta de soporte técnico. Nuestro objetivo es identificar herramientas básicas, realizar soporte técnico y evitar daños de variación de voltaje. Las variaciones de voltaje. Las variaciones de voltaje son un fenómeno en el cual el voltaje de una línea eléctrica es inestable y alcanza valores mayores o menores al 10% del ideal. Las variaciones del voltaje es un fenómeno dinámico y el voltaje de la línea puede variar de acuerdo con el horario, lugar, tipo de carga o coincidencias de la línea eléctrica. Buenas tardes, yo soy el cadete Ronnie Álvarez Martínez y yo les voy a hablar sobre los tipos de variaciones de voltaje. Como primera variación tenemos el apagón, también llamado blackout. Se sobrecalienta tu computadora, tu tarjeta madre suele dañarse, o lo más frecuente que tengas un virus, o la fuente de alimentación que no está estableciendo bien su alimentación a la mainboard, no bajo voltaje momentáneo, o también llamado SAT. Aumentar el número o el tamaño de los conductores. 2. Disminución de la corriente de carga. 3. Disminuir la longitud del conductor. O 4. Ajuste de la temperatura del conductor. Bajo voltaje momentáneo. Verificando las resistencias de la mainboard. 2. Adquirir un regulador de voltaje accesible. 3. Comprobar el flujo de energía de los componentes. Bajo voltaje sostenido, o también llamado undervoltage. Revisar cada vez que ocurre un corte de energía eléctrica. Revisar el estado del dispositivo. 2. Revisar los componentes y su funcionamiento al momento de realizar las tareas en el computador. Sobrevoltaje, o también llamado overvoltage. Hay ocasiones que este tipo de variación de voltaje se manifiesta en tormentas eléctricas. Se recomienda que si estás pasando por este tipo de desastre natural, no utilizar aparatos electrónicos como son las PC, celulares, TV, etc. Ruido eléctrico, también llamado line noise. Este tipo de variación se manifiesta con una interferencia de frecuencia causada por transmisores, máquinas de soldar, impresoras y relámpagos. Variación de frecuencia o frequency variation. La variación de frecuencia puede causar funcionamiento errático de los equipos o pérdida de información. Transiente. Es la caída daña el voltaje en el rango de los nanosegundos. La duración normal es más corta que un pico. Puede originar comportamiento extraño del equipo de cómputo y coloca estrés a los componentes electrónicos, quedando propensos a fallas prematuras. Distorsión armónica. Son ejemplos de cargas no lineales. Puede provocar sobrecalentamiento en los equipos de cómputo, errores de comunicación y daños del hardware. Gracias. Equipo de protección. Como en el equipo de protección tenemos el regulador de voltaje. Un regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico diseñado para suministrar un voltaje estable y proteger a los equipos eléctricos y electrónicos conectados en una línea de tensión contra fenómenos como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje. Lo que son los supresores de pico. Esto ofrece una protección para equipos eléctricos susceptibles a transientes en la instalación, recomendado en caso de cambios importantes de voltaje. UPS es un dispositivo que, gracias a su batería y otros elementos almacenadores de energía durante un apagón eléctrico, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que están conectados. Los no-break también son conocidos como stand-by. Su funcionamiento radica en la inclusión de baterías dentro de su mecanismo, mismo que brinda energía eléctrica cuando existe un apagón. Gracias. Revisión de componentes. Punto eléctrico, que es el que transmite la energía hacia el computador para que este pueda encender. La fuente de poder, que da el funcionamiento del computador y sabemos que está mal en el momento de ver crasheos, pantallazos azules o apagones del computador. La mainboard,
también conocida como la tarjeta madre. Esta controla a todos los componentes y si esta se daña afecta a todo el computador. El procesador. En este vemos unos fallos cuando el computador comienza a ponerse lenta y la velocidad del ventilador del CPU es baja. En la memoria RAM vemos sus fallos cuando ocurre sucesión de cierres inesperados del sistema operativo y de sus aplicaciones. Los errores disco duro. Los errores lógicos ocurren cuando la parte eléctrica del disco duro falla o el software firmware tiene algún problema. Ya. Buenas tardes, aquí vamos a presentar el flujograma de nuestro proyecto. Aquí está, con todo iniciamos con un inicio del algoritmo que significa la variación de voltaje. IN, que significa con OP, que son cada una de opciones. El tema principal es la variación de voltaje y tenemos cada uno de voltaje de 1 al 6 de las revisiones. El primero es el punto eléctrico, el segundo es la revisión de fuente de poder y el tercero es la mainboard. La cuarta es el procesador y la quinta la memoria RAM y la sexta el disco duro. Así en cada opción tenemos cada ver si está bien o mal. A ver si está bien el punto eléctrico, a ver si está bien revisado en cada uno de sus errores. Muchas gracias.